Así que, les cuento sobre la Academia Militar Galáctica. Cuando dicen élite, en realidad quieren decir, felicidades. Eres parte del 0,001% de la galaxia que podría sobrevivir al primer contacto con algo que quiere devorarte la cara. No es precisamente el tipo de distinción que se pone en el currículum, a menos que entre tus objetivos profesionales esté no morir al instante. La academia se encuentra en una estación asteroide, en algún lugar entre la puerta de Andrómeda y un cúmulo de estrellas cuyo nombre nadie se molestó en nombrar porque, francamente, ¿quién tiene tiempo para eso? Son pasillos de color gris plomo, iluminación fluorescente que hace que todos parezcan vagamente muertos, y un ligero olor a aire reciclado que ha pasado por demasiados ciclos de filtración. Las paredes están llenas de carteles motivacionales. Sobrevive hoy, lucha mañana. Puro estilo inspirador. La clase 7 Naine Delta era lo que la administración llamaba un grupo diverso, que en jerga corporativa significa, metimos a todas las especies que pudimos encontrar en una habitación y esperamos que no se mataran entre sí. Antes de la graduación, estaba Krill, un insectoide de los cúmulos mandibulares con una confianza desmesurada para alguien cuyo exoesqueleto emitía chasquidos con cada movimiento. Borneu, una forma de vida basada en silicio que parecía un amasijo de rocas con una forma vagamente humanoide, a la que se le había infundido ansiedad. Y Liz, un ser de energía que técnicamente carecía de cuerpo, pero mantenía una forma brillante solo para hacer sentir inferiores a los demás. Y luego estaba yo, Jake Morrison, humano. El único en una clase de 47 depredadores alfa, asesinos natos y seres que teóricamente podrían existir en el vacío absoluto sin traje. El comandante Trax se erguía al frente de la sala de reuniones, una imponente figura reptiliana de más de 2 metros de altura. Su rostro parecía no haber sonreído jamás y consideraba la alegría una debilidad táctica. Su especie, los eridianos, había estado conquistando planetas mientras los humanos aún descubrían el fuego, y quería que todos lo supieran. La prueba de improvisación, anunció Track con voz ronca, tiene un índice de aprobación del 40%. El otro 60% será escoltado fuera de la estación y se le animará a buscar otras carreras, como el comercio o la muerte. Las mandíbulas de Krill chasquearon con entusiasmo. El exterior rocoso de Borneu, de alguna manera, parecía aún más nervioso. Liz, por supuesto, palpitaba con más intensidad. Os enfrentaréis a una arena, continuó Tra. No tendréis más que vuestro ingenio y vuestras habilidades naturales. Improvisaréis un arma. Demostraréis su eficacia. Aprobaréis o os iréis. ¿Alguna pregunta? Levanté la mano. Los ojos de Tra, fríos y amarillos, se clavaron en mí como un ordenador de puntería. Morrison, para que quede claro, no podemos llevar nada a la arena. Nada. La arena os proporciona todo lo que necesitáis si sois lo suficientemente inteligentes para reconocerlo. Genial. Genial. ¿Y por habilidades naturales os referís a garras, escupitajos ácidos, poderes psíquicos, ese tipo de cosas? La expresión de Trax no cambió, pero juraría que vi un destello de lástima en su rostro. Correcto. Miré mis manos, tan humanas. Sin garras, sin glándulas ácidas, sin poderes telequinéticos, solo 10 dedos, pulgares oponibles y la angustiante sensación de que la principal ventaja evolutiva de mi especie era ser realmente muy buenos haciendo que otros mataran por nosotros. Fantástico, murmuré. Krill se inclinó hacia mí, con sus ojos compuestos brillando de diversión. Quizás deberías pedir un trofeo de participación, humano. Dicen que a tu especie le gustan. Y también dicen que tienen 13 palabras distintas para decir, comido por un bicho más grande. Así que tal vez ambos tengamos nuestros problemas. Trax golpeó el podio chapado. Silencio. Mañana tienes el examen a las 6. Pueden retirarse. Mientras la clase salía, alcancé a oír fragmentos de conversación. Borneu preocupado por si su densidad mineral era suficiente.
Liz presumiendo de cómo podía sobrecalentar las moléculas de aire hasta convertirlas en plasma. Krillin haciendo planes elaborados con su saliva ácida y lo que parecía una biología muy desagradable. ¿Y yo? Estaba pensando en lo que dijo el comandante Trax. La arena les proporciona todo lo que necesitan. Todo. Vaya, las 6 llegaron demasiado pronto, algo que estoy bastante seguro de que es universal en todas las especies de la galaxia. A nadie le gusta despertarse al amanecer para posiblemente suspender la academia militar, independientemente de cuántas extremidades tenga. La plataforma de observación estaba abarrotada. Al parecer, ver a los candidatos triunfar brillantemente o fracasar estrepitosamente se consideraba un entretenimiento de primera. En la academia, divisé a instructores, estudiantes de cursos superiores y lo que parecían ser algunos civiles que habían pagado por el privilegio de presenciar la muerte de los sueños de alguien en tiempo real. La arena era visible a través de un panel de aluminio transparente reforzado, que en realidad no era ni aluminio ni particularmente transparente, pero así son las adquisiciones militares. Era un espacio circular, de unos 30 metros de diámetro. Paredes blancas, suelo blanco, techo blanco, un ambiente estéril y vacío que gritaba: lo hemos quitado todo a propósito para que esto sea más difícil. El comandante Tra estaba de pie ante el panel de control, con aspecto de estar a punto de anunciar juegos de gladiadores. Lo cual, para ser sinceros, no andaba muy desencaminado. Candidato Krill, resonó la voz de Tra por los altavoces. Entrarás primero. Krill se abrió paso hasta la ranura de entrada, con sus mandíbulas moviéndose en lo que supuse era la versión de su especie de una sonrisa confiada. Toda la clase observó cómo entraba en la arena. Tra activó su tableta. Las reglas son sencillas. Tienen 10 minutos para improvisar un arma usando solo lo que encuentren en la arena. Luego harán una demostración. Su efectividad en los maniquíes de prueba que proporcionamos. Letalidad, durabilidad y creatividad influyen en tu puntuación. Tu tiempo comienza ahora. Me acerqué a la ventana de observación, viendo a Krill corretear por la arena. Revisó las paredes, pasó sus apéndices por las juntas del suelo, miró hacia el techo perforado. La arena era exactamente lo que parecía, completamente vacía. Excepto que no lo era. ¿Verdad? Krill se detuvo en el centro, inclinó la cabeza de esa manera inquietante de insecto, y luego hizo algo que no esperaba. Se inclinó y comenzó a babear sobre el suelo. «Oh, qué asco», murmuró alguien detrás de mí. La saliva ácida, que aparentemente podía derretir la mayoría de los metales comunes, comenzó a corroer los paneles del suelo. Krill trabajó cuidadosamente el material que se disolvía, dándole forma de algo parecido a una hoja dentada. Parecía tosco, improvisado y probablemente causante de tétanos. Pero cuando cortó el maniquí de prueba que cayó del techo, cortó. No con elegancia, no con eficiencia, pero cortó. Aprobado por los pelos, anunció Tra. Puntuación de creatividad adecuada. Siguiente candidato. Boru fue el siguiente, y la verdad es que me dio pena. Se quedó en la arena durante 3 minutos, con su cuerpo rocoso inmóvil, probablemente repasando mentalmente cada escenario en su cerebro de silicio. Entonces, con un sonido como de un pequeño terremoto, se arrancó un dedo. La plataforma de observación quedó en silencio. Levantó el dedo de piedra, comprobó su peso y lo blandió como un garrote. Cuando apareció el muñeco de pruebas, lo destrozó con la fuerza suficiente para lanzar fragmentos por toda la arena. Aprobado, dijo Trax, tomando nota, aunque médicamente desaconsejable. Siguiente candidato. Liz era la siguiente, y por supuesto, tenía que lucirse. Ni siquiera fingió mirar alrededor de la arena, simplemente flotó hacia el centro, concentró su energía en un haz preciso y sobrecalentó las moléculas de aire a su alrededor, creando un látigo de plasma crepitante que parecía sacado de una película de efectos especiales. El muñeco de pruebas no tenía ninguna posibilidad. Lo partió limpiamente por la mitad, y luego añadió un pequeño floreo para el público.
Pasó. Excelente aplicación de habilidades innatas, dijo Trax, y juraría que el brillo de suficiencia de Lisa se intensificó. 3 menos. 44 por delante antes de mi turno. Observé cada intento. Alienígenas usando garras retráctiles. Telequinéticos arrancando paneles de las paredes con el pensamiento. Un candidato de un mundo acuático condensó la humedad atmosférica en fragmentos de hielo. Otro usó manipulación electromagnética para convertir tornillos del suelo en proyectiles. Todos y cada uno de ellos usaron algo con lo que nacieron, algo que los humanos definitivamente no tenían. El candidato Morrison, finalmente llamó. Te toca. La plataforma de observación se quedó notablemente en silencio. Sentí miradas sobre mí. Múltiples pares de ojos saltones y los órganos sensoriales que Liz usaba. Allá vamos. Krill señaló a alguien cercano. Observa cómo fracasa el humano. Su especie no tiene armas naturales, ni adaptaciones. Son básicamente carne ambulante. Entré en la arena. La puerta se cerró tras de mí con un siseo que sonó demasiado definitivo. La voz de la comandante resonó por los altavoces. Morrison, tienes 10 minutos. Tu tiempo empieza ahora. Me quedé allí, en el centro de la vacía arena blanca, y sonreí al darme cuenta de algo que todos los demás habían pasado por alto. Algo tan obvio que los otros 46 candidatos lo habían tenido literalmente en sus manos sin siquiera pensarlo 2 veces. Las instrucciones del examen, impresas en papel reglamentario de la academia. Papel físico, tangible, que a cada candidato se le entregaba al entrar en la arena. Miré el papel que tenía en la mano, el papel que todos los demás habían dejado caer o tirado a un lado, porque ¿para qué necesitarías instrucciones una vez dentro? Dije para mis adentros. Esto va a ser divertido. Permítame que retroceda un segundo, porque necesitan entender la enorme confianza que estos alienígenas tenían en sus ventajas naturales. Estamos hablando de especies que evolucionaron en mundos letales, que sobrevivieron a extinciones masivas y que consideraban la lucha o la huida como una cuestión exclusivamente de combate. Krill, por ejemplo, se había pasado toda la semana anterior a la prueba explicando con todo lujo de detalles cómo la saliva ácida de su especie podía disolver la mayoría de los materiales conocidos. Es un mecanismo de defensa natural, había dicho, chasqueando los dedos con orgullo. Lo desarrollamos para predigerir a nuestras presas mientras aún estaban vivas. Genial, le respondí. Nosotros inventamos la salsa picante. No había pillado la broma. Lo bueno de la hoja ácida de Krill era que funcionaba. Técnicamente hablando, cuando Trax soltó al muñeco de pruebas, un maniquí articulado hecho de polímeros estándar de grado militar, Krill lo atacó con su arma improvisada. La hoja lo atravesó, dejando una herida sibilante y fundida en el torso del muñeco. Funcionalidad adecuada, anunció Trax, con voz firme y segura. El entusiasmo de alguien que lee un código tributario. Integridad estructural deficiente. Vida útil estimada del arma. 7 minutos antes de su completa disolución. Puntuación de creatividad por debajo del promedio. Aprobaste por un 0,3% exacto. Candidato Krill. Krill seguía sintiéndose como si hubiera conquistado un planeta él solo. Siendo honestos, el intento de Borneo había sido más desesperado que creativo. El tipo se había arrancado literalmente parte de su propio cuerpo porque no se le ocurría otra opción. Cuando blandió ese dedo de piedra contra el muñeco de pruebas, el impacto fue impresionante. Claro, la cabeza del muñeco prácticamente explotó en fragmentos de polímero, pero Borneo salió cojeando de la arena, acunándose la mano, con cara de arrepentimiento por cada decisión que lo había llevado a la autoamputación voluntaria. Efectivo, pero insostenible, había anotado, aprobado, consulta médica inmediatamente. La plataforma de observación estalló en una mezcla de murmullos de admiración y muecas de compasión. Incluso otras especies de roca parecían pensar que eso era un poco extremo. Liz entró y, de repente,
Los intentos de los demás parecían una clase de improvisación amateur. Flotó hacia la arena con la confianza propia de la energía pura, lo que la hace inherentemente superior a las formas de vida basadas en la materia. Al menos, esa era la impresión que daba. Su brillo pulsaba con patrones rítmicos que, estoy casi seguro, se traducían en un mensaje para los primitivos: observen y aprendan. Liz no perdió tiempo examinando la arena. Fue directo al centro, condensó su forma en una configuración más compacta y extendió un tentáculo de plasma sobrecalentado que crepitaba y siseaba como un fuego eléctrico furioso. El aire a su alrededor centelleaba con la distorsión del calor. Cuando el muñeco de pruebas cayó, lo atravesó como un láser la mantequilla. Cortes limpios, ángulos precisos. El muñeco se partió en 4 pedazos perfectamente separados. Luego, porque Liz no pudo evitarlo, moldeó el plasma en diferentes formas: una lanza, un látigo, un disco giratorio. Dio toda una demostración, convirtiendo su improvisación con armas en una obra de arte performativo. Excepcional. ¡Qué marcas!, había dicho Tra, y juraría que percibí un leve atisbo de aprobación en su voz grave. Creatividad, letalidad y versatilidad. La candidata Liz establece la puntuación más alta hasta el momento. Liz salió flotando de la arena, brillando con más intensidad, disfrutando del revuelo y la admiración de sus compañeros. Varios candidatos le ofrecieron el equivalente a chocar los 5, según las costumbres de sus respectivas especies. Después de eso, presencié 20 intentos más, cada uno demostrando una increíble habilidad natural que los humanos simplemente no poseían. El candidato Brax tenía garras retráctiles, duras como el diamante, que se extendían desde sus nudillos. Las usó para marcar los paneles del suelo en tiras, y luego las entrelazó en un híbrido de látigo y espada que destrozó al muñeco de pruebas. La candidata Pool, cuyo nombre era impronunciable, pero todos la llamaban Pool porque podía licuar partes de su cuerpo, convirtió su propia mano en un chorro de agua a presión que cortaba como una sierra industrial. El candidato Tex tenía 4 brazos y, aparentemente, era hueco. Huesos llenos de gas combustible. Había arrancado un fragmento de hueso, prendido fuego al gas y creado un arma arrojadiza llameante. Cada intento reforzaba el mismo mensaje: la evolución natural te daba herramientas, la selección natural te hacía peligroso. Y los humanos, nacíamos desnudos, indefensos e incapaces de sintetizar nuestra propia vitamina C. Éramos el trofeo de consolación de la galaxia en la carrera armamentística evolutiva. Al menos eso era lo que todos creían. La comandante Tra había llamado a los candidatos uno por uno, y en cada intento, observaba el mismo patrón: revisar las paredes, el suelo, el techo, usar lo que la biología les proporcionaba. Aprobar o suspender según con que habían nacido. Ninguno cuestionaba la premisa. Ninguno miraba más allá de sus propias ventajas innatas. Porque esto era lo que yo había descubierto. Sentado en esa plataforma de observación, viendo cómo los alienígenas se destrozaban literalmente para superar esta prueba. La comandante Tra había dicho que la arena proporcionaba todo lo necesario. Todo. No el cuerpo lo proporcionaba todo. No las habilidades naturales lo proporcionaban todo. La arena. Y la última vez que lo comprobé, todos estábamos en plena forma. Algo sucedió cuando entramos en esa arena. Las instrucciones del examen estaban en papel, físico, real, tangible. Cuando Track finalmente pronunció mi nombre, la plataforma de observación tenía esa energía previa al fracaso, ese silencio en el que todos están mentalmente preparando sus comentarios compasivos para después de que te largues. Entré en esa arena y miré el papel en mi mano como si fuera lo más interesante que jamás hubiera visto. Porque en ese momento, sin duda lo era. La puerta de la arena se cerró tras de mí con un siseo neumático. Y de repente, solo estaba yo. 4 paredes en blanco y un montón de expectativas de que estaba a punto de fracasar estrepitosamente. A través de la ventana de observación, pude ver rostros pegados al cristal.
Los ojos compuestos de Krill seguían cada uno de mis movimientos. Borneo parecía preocupado, lo cual, para una criatura de roca, era impresionante. Lis palpitaba en lo que interpreté como un disparo anticipatorio y freuda. La voz del comandante crepitó a través de los altavoces. Candidato Morrison, tiene 10 minutos para improvisar un arma. Su tiempo comienza ahora. Me quedé allí un momento, simplemente sosteniendo el examen. El papel. Las instrucciones eran bastante estándar. Presentarse en la arena. Esperar órdenes. Demostrar el arma improvisada. No morir. El formato habitual de lista de verificación militar, impreso en lo que parecía papel estándar de la academia. Nada del otro mundo. Empecé a recorrer el perímetro, con el papel aún en la mano, fingiendo examinar las paredes como todos los demás. Casi podía oír el pensamiento colectivo desde la plataforma de observación. Está ganando tiempo. No tiene ni idea de qué hacer. No se equivocaban del todo. Necesitaba un minuto para decidirme a lo que iba a ser una brillante subversión de las expectativas o el fracaso más vergonzoso en la historia de la academia. Posiblemente ambas cosas. Me detuve en el centro de la arena y miré el papel. Lo miré fijamente. Entonces empecé a doblarlo. El ruido ambiental de la plataforma de observación cambió. No podía oírlos a través del aislamiento acústico, pero podía ver la confusión extendiéndose como una ola. Alienígenas empujándose unos a otros, gesticulando hacia mí. Las mandíbulas de Krill trabajando a toda máquina en lo que supuse que eran chasquidos de incredulidad. Seguí doblé primero pliegues nítidos y precisos a lo largo, creando una columna vertebral reforzada, luego pliegues angulares a lo largo de los bordes, cada uno fortaleciendo la estructura y creando rigidez donde antes había flexibilidad. ¿Estaba el humano realizando un ritual cultural? Probablemente alguien preguntó. ¿Así es como se rinden?, se preguntó otro. Doblé el papel hasta formar una lámina plana y alargada. Luego trabajé el borde, creando múltiples capas delgadas comprimidas, perfectamente alineadas. El tipo de borde que, con el ángulo correcto y la presión suficiente, podría causar mucho más daño del que nadie esperaba. La voz del comandante Trax resonó de nuevo por los altavoces. Por primera vez, percibí algo más que la monotonía militar. Candidato Morrison, explique su metodología. Levanté el papel doblado, mostrándolo a la ventana de observación. Dijo que la arena nos proporciona todo lo que necesitamos, comandante. Todos estaban tan concentrados en la estructura de la arena que olvidaron el objeto más obvio de la sala. Hice una pausa para crear expectación. La prueba en sí. La plataforma de observación se puso en movimiento de repente. No podía oírlo, pero podía verlo. Extraterrestres gesticulando frenéticamente. Instructores. Inclinándome hacia adelante, el rostro reptiliano de Trax mostraba una expresión que podría haber sido de sorpresa, aunque era difícil discernirla dada su especie. Continué hablando directamente a la ventana de observación. Cada participante entraba en la arena con un objeto físico, papel. Literalmente nos entregaron la solución y nos dijeron que improvisáramos, pero todos la dejaron caer porque asumieron que el arma debía provenir de ellos mismos o de la infraestructura de la arena. Probé el borde con cuidado contra mi pulgar. No lo suficiente como para cortar, solo lo suficiente para sentir su sorprendente rigidez. El papel, cuando se dobla correctamente, se transforma por completo. Las fibras se alinean, las capas se comprimen, y de repente, se obtiene un borde mucho más afilado de lo que la gente cree. Los humanos no tenemos saliva ácida, dije, haciendo otro pliegue para un mejor agarre. No tenemos garras retráctiles, ni manipulación de plasma, ni poderes telepáticos. Lo que tenemos es reconocimiento de patrones y 5000 años de historia convirtiendo prácticamente cualquier cosa a nuestro alcance en armas. Piedras, palos, bronce, acero, explosivos plásticos y, sí, papel. Hice otro pliegue para formar un mango, envuelto en capas para una mejor estabilidad de agarre.
¿Sabe que es un corte de papel, comandante? La voz de Trax resonó. Ilumíname, inexpresivo. Es lo que sucede cuando algo lo suficientemente delgado y rígido golpea la piel en el ángulo preciso. El borde es tan fino que corta entre las células en lugar de aplastarlas. Es sorprendentemente destructivo para algo tan común. Ahora imagina ese mismo principio aplicado con intención y fuerza. Hice algunos movimientos de práctica, probando el peso y el equilibrio. El arma de papel se sentía absurda en mi mano. Se veía ridícula. Un trozo de burocracia doblada fingiendo ser peligrosa. Pero ese era el objetivo, ¿no? ¿Quiere una demostración, comandante? Pregunté. Ese es el requisito. Sí. Entonces suelte el maniquí. Hubo una pausa. Luego, el panel del techo se abrió y un maniquí de prueba cayó en la arena. Misma construcción de polímero que todos los demás. Mismas articulaciones. Misma energía de intenta destruirme. Me acerqué lentamente. Arma de papel sujeta con un agarre estándar. La plataforma de observación quedó en completo silencio. 46 depredadores alfa observando a un humano. Con un trozo de papel doblado, incliné el borde, me concentré en una costura de la articulación del cuello del maniquí y golpeé. El papel cortó la junta de polímero con un sonido similar al de una tela rasgándose. No fue un corte limpio como el del látigo de plasma de Liz, pero sin duda fue un corte. La cabeza del maniquí se ladeó, su integridad estructural comprometida. Volví a golpear en la articulación del hombro. Otro desgarro. Otro punto débil. No se trata de fuerza bruta, expliqué, rodeando el maniquí. Se trata de precisión. De encontrar los puntos débiles. De aplicar la fuerza donde más importa. Así es como los humanos sobrevivimos el tiempo suficiente para desarrollar materiales resistentes a los ácidos, blindaje de plasma y toda la demás tecnología que nos permite competir con especies que desarrollaron armas naturales. Demostré un movimiento de empuje en el pecho del maniquí, y aunque el papel no penetró profundamente, dejó marca. Improvisamos, dije simplemente. Es literalmente nuestra única ventaja evolutiva. Tomamos lo que tenemos y lo hacemos funcionar. Incluso si lo que tenemos es solo un trozo de papel con instrucciones de prueba. En ello, la voz del comandante Trax resonó en la arena. Candidato Morrison, su arma parece funcional, aunque poco ortodoxa. Sin embargo, he notado que solo tiene una. El papel, presumiblemente, se deteriora con el uso. Sonreí y metí la mano en el bolsillo, sacando 3 hojas de papel más que había cogido de la sala de reuniones esa mañana. Nadie comprueba si coges folletos extra. Menos mal que el papel es ligero, portátil y fácil de reemplazar, dije, doblando ya la segunda hoja. Puedo fabricar un arma nueva en menos de 2 minutos. ¿Cuánto se tarda en regenerar un dedo? Borneo. A través de la ventana de observación, vi que la forma rocosa de Borneo parecía ofendida. Trax guardó silencio un largo rato. Entonces, pase. Creatividad excepcional. Letalidad adecuada para el propósito. Eficiencia notable. Morrison ha obtenido la segunda puntuación más alta del día. ¿Segunda? Pregunté. El látigo de plasma de Lee sigue siendo objetivamente más letal. De acuerdo, admití. Pero apuesto a que puedo fabricar más armas de papel más rápido de lo que ella puede mantener esa forma de energía. Caminé hacia la salida, con las armas de papel aún en mano, y juraría que podía sentir el peso de cada ojo alienígena en esa plataforma de observación, reevaluando todo lo que creían saber sobre los humanos. Resulta que no necesitamos armas naturales. Solo necesitamos papel y malas ideas. El comandante Tra aún no había terminado conmigo. Claro que no, porque aprobar era una cosa, pero hacer que otros 46 candidatos parecieran haberle dado demasiadas vueltas al ejercicio, que requería preguntas de seguimiento, era otra muy distinta. Candidato Morrison. Su voz resonó cuando llegué a la salida. Permanezca en la arena. Me detuve,
Me giré, y había algo en el tono de Trax que sugería que esto no iba a ser una simple felicitación y despedida. A través de la ventana de observación, pude ver a los instructores reunidos a su alrededor, señalando tabletas de datos, probablemente haciendo cálculos o cuestionando sus decisiones de vida. Quizás ambas cosas. Comandante, su arma es poco convencional. Demuestre todas sus capacidades. Estamos lanzando maniquíes de prueba adicionales, con materiales cada vez más duraderos. Muéstrenos las aplicaciones prácticas de las armas. Trámites. Oí la voz de Krill débilmente a través del cristal de observación. Va a suspender. El papel no resiste pruebas de resistencia reales. Hay, Krill. Dulce, ácido y engreído Krill. Con mucho gusto, comandante, dije, volviendo al centro de la arena. Esta vez cayeron 3 maniquíes del techo. Uno de polímero estándar, otro de compuesto reforzado y otro que parecía estar hecho de placas de metal. Se quedaron allí, inertes y con aire de superioridad, desafiándome a hacer que los materiales de oficina parecieran peligrosos. Levanté mi arma de papel plegado, dirigiéndome a la plataforma de observación como si estuviera dando una clase. Hablemos un momento de física. Concretamente, de la distribución de la presión. La fuerza aplicada sobre una superficie pequeña crea una presión concentrada. Así funcionan las agujas, las cuchillas y los cortes de papel. Me acerqué primero al maniquí de polímero estándar. El borde de un papel bien plegado tiene aproximadamente 0,1 milímetros de grosor. En comparación, la mayoría de las cuchillas de combate tienen entre 0,5 y 1 milímetro. Cuanto más fino, mayor es la concentración de la fuerza. Lo demostré con un rápido tajo a través de la zona de la garganta del maniquí. El borde del papel enganchó la junta de polímero y la rasgó. No fue un corte limpio, pero sí causó daño. La cabeza del maniquí se inclinó en un ángulo anatómicamente incorrecto. Ahora bien, la durabilidad es un problema, admití, examinando mi arma de papel. El borde se había doblado ligeramente por el impacto. Pero el papel tiene una ventaja. Es desechable, reemplazable y abundante. Saqué otro papel preplegado del bolsillo. Este tenía una configuración ligeramente diferente. Más capas, mayor compresión. Hace mucho que los humanos descubrimos que si tu arma es barata y fácil de fabricar, puedes permitirte el lujo de derrochar. Construimos estrategias militares enteras en torno al equipo desechable. Me acerqué al maniquí compuesto. Este era más resistente, diseñado para simular oponentes blindados. Mi primera arma de papel no iba a ser suficiente, literalmente. Así que hice algo que probablemente les pareció una locura a todos los que me observaban. Saqué 3 papeles del bolsillo, los superpuse con pliegues escalonados y los retorcí formando una punta reforzada. Las múltiples capas crearon una estructura rígida que era significativamente más resistente que una sola lámina. Construcción compuesta, expliqué, probando las púas, la rigidez. El mismo principio que las armaduras laminadas o los materiales compuestos. Superponer diferentes elementos para crear propiedades que superen la suma de sus partes. Clavé la púa de papel en la articulación del hombro del maniquí compuesto, apuntando a la costura. Costó más fuerza que antes, pero la púa penetró, creando un punto de fallo estructural. La giré, ensanchando la abertura, y el brazo del maniquí se desprendió. Puntos débiles, dije, sosteniendo la púa ahora dañada. Todos los diseños los tienen. Articulaciones, costuras, puntos de conexión. No necesitas una fuerza descomunal si sabes dónde golpear. Solo necesitas precisión y paciencia. El siguiente era el maniquí con placa metálica. E incluso yo tuve que admitir que iba a ser un desafío. Papel contra metal no es una pelea justa bajo ningún criterio razonable. Pero los humanos no peleamos limpio. Esa es nuestra naturaleza. Caminé alrededor del maniquí metálico, examinándolo. Placas sólidas, aberturas mínimas,
diseñado para ser prácticamente impermeable a las armas improvisadas. Estaba claramente poniendo a prueba los problemas. Los límites de mi método. Aquí es donde la creatividad se vuelve necesaria, dije, sacando mis últimos trozos de papel. Un ataque directo no funcionará. El papel no puede penetrar las placas de metal, así que nos adaptamos. Doblé los papeles en tiras finas y rígidas. Luego me acerqué al maniquí y comencé a deslizar los bordes del papel en los microscópicos huecos entre las placas de metal. Las juntas donde se unían los paneles. El papel es flexible antes de ser usado como arma, expliqué, introduciendo las tiras más profundamente en los huecos. Puede caber en espacios donde las armas rígidas no pueden. Y una vez dentro de la armadura, retorcí los papeles, expandiéndolos dentro de los huecos. Esto crea presión interna, compromete la integridad estructural, hace que la armadura trabaje en su contra. No fue rápido. No fue elegante. Pero después de unos 3 minutos de manipulación cuidadosa, había encajado suficiente papel en las articulaciones del maniquí como para que, al aplicar presión en su brazo, todo el conjunto del hombro colapsará hacia adentro. Las placas de metal, ya sin el soporte adecuado, se desalinearon. Sabotaje, dije simplemente. A veces, la mejor arma no es la que destruye al enemigo directamente, sino la que hace fallar sus propias defensas. Me aparté de los 3 maniquíes incapacitados. Uno con la garganta desgarrada, otro sin un brazo y el tercero con la armadura dañada, todos derrotados por papel. La voz del comandante resonó por los altavoces, y percibí algo que nunca antes le había oído, verdadero interés. Morrison, tu especie desarrolló esta técnica. ¿Qué técnica, comandante? El plegado de papel, el análisis de la distribución de presión o el sabotaje estratégico. Todas. Me encogí de hombros. Desarrollamos miles de técnicas, comandante. Teníamos que hacerlo. No teníamos ácido, ni garras, ni manipulación de energía. Teníamos cerebro, pulgares oponibles y una obstinada negativa a aceptar que no éramos depredadores alfa. Así que creamos herramientas, improvisamos armas, convertimos todo a nuestro alrededor en ventajas potenciales. El papel resulta ser solo uno de los aproximadamente 10.000 materiales que hemos convertido en armas a lo largo de nuestra historia. Caminé hacia el centro de la arena, aún con mi arma de papel dañada en la mano. ¿Quieres saber lo más aterrador de los humanos, comandante? No es nuestra tecnología. No son nuestras tácticas. Es que miramos cualquier cosa, incluso un trozo de papel con instrucciones burocráticas impresas, y lo primero que pensamos es, ¿cómo podría usar esto para ganar una pelea? A través de la ventana de observación, vi a toda la clase mirándome fijamente. Ya no con burla, sino con algo que parecía inquietantemente preocupación. Las mandíbulas de Krill habían dejado de chasquear. Borneo se había quedado muy quieto. Incluso el brillo de Liz se había atenuado ligeramente. Aprobado, dijo Trax finalmente. Calificación revisada. La nota más alta del periodo de exámenes. Morrison, preséntese en la recepción de material y deje aquí las armas de papel. ¿Todas? Pregunté inocentemente. Todas. Por supuesto, comandante. Caminé hacia la salida, arrojando con indiferencia mis armas de papel dañadas al suelo de la arena. Lo que no mencioné fue que ya me había guardado 4 papeles doblados más durante la demostración, en los bolsillos del uniforme, donde nadie pensaría en revisar. Porque la lección más importante que la humanidad jamás aprendió no fue sobre luchar, sino sobre tener siempre un plan B. La oficina de solicitud de equipo era básicamente un almacén glorificado atendido por un oficial de logística llamado Pennock, cuya cara sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Deslizó una tableta por el mostrador sin levantar la vista. Felicitaciones por aprobar, Morrison. Kit de equipo estándar. Firme aquí. Escribí mi firma en la tableta y tomé el kit. Equipo táctico, dispositivo de comunicaciones, suministros de emergencia,
lo típico de supervivencia que les dan a los graduados. Nada emocionante. Ah, y Morrison. Pennock finalmente levantó la vista, parpadeando con sus 3 ojos. La comandante dejó una nota en su expediente. ¿Una nota? Sí, dice aquí, y cito, el candidato humano demostró una creatividad excesiva con el material administrativo. Se recomienda vigilar la posible utilización de otros objetos no bélicos como armas. También se recomienda actualizar los protocolos de las pruebas de inmediato. Intenté parecer inocente. Solo doblé un poco de papel, presa del pánico. Ajá. También ha marcado tu designación de especie en la base de datos de la Academia. Ahora aparece una advertencia cada vez que se admite a un solicitante humano. ¿Una advertencia? Pennock giró su monitor para que pudiera verla. Allí, en rojo brillante, en la parte superior del perfil de la especie humana, había un nuevo aviso. Aviso. Los candidatos humanos han demostrado capacidad para utilizar como armas material administrativo estándar, incluyendo, entre otros, documentación de pruebas, formularios, memorandos y papeleo general. Se recomienda que todo el material de examen se emita solo en formato digital o se imprima en soportes no rígidos y resistentes al desgarro. Tenga precaución con cualquier objeto físico en proximidad humana. La especie muestra un patrón de improvisación de armas a partir del entorno disponible, independientemente del propósito original del objeto. No pude evitarlo. Me reí. Están cambiando la política de la Academia porque doblé un trozo de papel. Papel. No solo política. Trax está requisando materiales de prueba de fibra blanda que no mantienen el filo. También está actualizando las especificaciones de la arena de improvisación. Las pruebas futuras indicarán explícitamente que los materiales de examen no se consideran parte del entorno de la arena. Parece una exageración. Pennock parpadeó de nuevo. Esta vez con lo que interpreté como una divertida mezcla de cansancio y diversión. Morrison. En los 73 años que lleva funcionando esta academia, eres el primer candidato en usar la prueba como arma. Convertiste la burocracia en un arma. Eso no es una exageración. Es Trax temiendo lo que los humanos podrían hacer con objetos realmente peligrosos. Tienes razón. Tomé mi equipo y regresé a los barracones. Los pasillos estaban llenos de otros candidatos que habían terminado las pruebas. La mayoría celebraba o se lamentaba, según sus resultados. Al pasar, las conversaciones se detuvieron. Alienígenas con los que nunca había hablado me miraban fijamente. Algunos asentían con lo que podría haber sido respeto. Otros simplemente parecían confundidos. Krill me interceptó cerca de la entrada del dormitorio. Sus mandíbulas chasqueaban. En un patrón que había aprendido que significaba agitación. Morrison, tu técnica fue poco ortodoxa. Gracias. Eso no fue un cumplido. Aprovechaste un resquicio legal. En realidad no demostraste capacidad de combate. Demostraste subversión burocrática. Me detuve y me giré para mirarlo de frente. Amigo Krill, déjame explicarte algo sobre los humanos. Hemos estado aprovechando resquicios legales desde antes de tener escritura. Construimos civilizaciones enteras encontrando las lagunas en las leyes naturales y encajando nuestra supervivencia en ellas. No deberíamos haber sobrevivido en nuestro propio planeta. Éramos demasiado lentos, demasiado débiles, demasiado vulnerables. Pero encontramos los resquicios en la evolución. Hicimos herramientas. Hicimos fuego. Hicimos armas. De todo lo que tocábamos, la antena de Krill se movió. Eso es hacer trampa. Eso es adaptarse. Y el hecho de que pienses que es hacer trampa es exactamente la razón por la que casi fracasaste con un trozo de panel de suelo derretido mientras yo aprobé con material de oficina. Chasqueó los dedos irritado y se escabulló, probablemente para quejarse con alguien que fuera más comprensivo. Comprensivo. Buena suerte encontrando a esa persona en una academia militar que me acaba de dar la puntuación más alta en improvisación creativa de armas. Boru me alcanzó después,
Sus pasos pedregosos resonaban en el pasillo. Su dedo regenerado aún se veía más pequeño que los demás, un recordatorio permanente de su estrategia para la prueba. Morrison, gruñó con esa voz profunda y geológica. Quería decirte que tu enfoque fue innovador. No consideré opciones no biológicas. La mayoría no lo hace, Borneo. Por eso funcionó. ¿Enseñarás esta técnica a otros? Lo pensé un momento. ¿La técnica? Claro. ¿La mentalidad? Eso es más difícil. Los humanos pasamos toda nuestra existencia mirando el mundo y preguntándonos, ¿y si? ¿Y si pudiéramos volar? ¿Construir aviones? ¿Y si pudiéramos ver en la oscuridad? ¿Inventar la visión nocturna? ¿Y si pudiéramos convertir el papel en un arma? Doblarlo correctamente. No se trata del truco específico. Se trata de no aceptar jamás que algo sea imposible solo porque nadie lo haya hecho antes. Borneo asintió lentamente, asimilando la idea. Luego se alejó pesadamente, probablemente para reconsiderar su enfoque de la resolución de problemas, o tal vez solo para una revisión médica de su dedo. Difícil saberlo con la gente de piedra. Llegué a mi litera y comencé a organizar mi equipo. Fue entonces cuando noté a Liz flotando cerca del techo, su forma de energía pulsando con ritmos lentos y reflexivos. Fuiste ingenioso, humano, dijo, su voz resonando directamente en mi cabeza. Porque los seres de energía no necesitan cuerdas vocales. Logré una puntuación de letalidad más alta, pero tu eficiencia fue notable. Gracias, Liz. Tu látigo de plasma fue realmente impresionante, pero me costó una cantidad significativa de reservas de energía. Necesité 2 horas para recuperarme. ¿Podrías crear otro? En cuestión de minutos. Ese es el precio a pagar. Poder bruto versus sostenibilidad. Su brillo aumentó. Tu especie es preocupante. ¿Por qué? Porque miras un trozo de papel y ves un arma. Miras el vacío y encuentras ventajas. Transformas las limitaciones en estrategias. Eso no es normal. La mayoría de las especies se adaptan a su entorno. Los humanos adaptan el entorno a sí mismos. Es inquietante. Saqué una de las armas de papel que había escondido en mi bolsillo y la desplegué con cuidado, alisando los pliegues hasta que volvió a ser un simple trozo de papel. Instrucciones para la prueba de improvisación. Ligeramente arrugada, pero legible. ¿Sabes qué es realmente este papel, Liz? Es una prueba que nos pidió improvisar y luego nos dio exactamente lo que necesitábamos para tener éxito. Todos los demás aportaron sus ventajas evolutivas. Yo aporté la capacidad de ver potencial en lo cotidiano. Eso no es inquietante. Eso es humano. Se quedó allí un instante, luego su brillo disminuyó ligeramente y se alejó sin decir una palabra más. Me recosté en mi litera, con las manos tras la cabeza, mirando al techo. Probablemente, en algún lugar de las oficinas administrativas, la comandante estaría archivando informes sobre el humano que convirtió la burocracia en un arma. En algún lugar de la base de datos, mi especie tenía una etiqueta de advertencia. En algún lugar del futuro de la academia, estaban rediseñando las pruebas para tener en cuenta la creatividad humana. Y en algún lugar de mi bolsillo, aún conservaba 4 armas de papel plegadas que nadie me había pedido que entregara. Porque hay algo sobre los humanos que creo que la galaxia aún no comprende del todo. No nos abrimos paso hasta la cima de la cadena alimenticia de la Tierra por ser los más fuertes, los más rápidos o los mejor armados de forma natural. Lo hicimos por ser demasiado tercos para aceptar que no éramos depredadores alfa y demasiado creativos para dejar que nimiedades como la realidad se interpusieran en nuestro camino. Si no nos dan nada, crearemos algo. Si nos dan algo, lo haremos peligroso. Si nos dan un trozo de papel con instrucciones para una prueba, se lo devolveremos afilado. Eso no es un resquicio legal. Eso no es hacer trampa. Eso ni siquiera es ser especialmente ingenioso. Eso es simplemente la humanidad haciendo lo que mejor sabe hacer. Improvisar para sobrevivir, una solución ridícula a la vez.
Y si eso preocupa al resto de la galaxia, bueno, probablemente deberían haberlo pensado antes de invitarnos a su academia militar y pedirnos que nos pusiéramos creativos.